Dios te bendiga y bienvenidos a Choque con la Cruz. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están entonando en este día. Gracias por acompañarnos en una semana más. Y a todos aquellos, ¿verdad?, que han venido compartiendo con nosotros desde el comienzo. Le damos también las gracias y esperamos que nuestro podcast esté siendo de bendición a su vida. En esta semana quisiera compartir con ustedes las 3 maneras en que el creyente camina en la fe. ¿Verdad? Hemos venido hablando de la importancia de la obediencia en la vida del creyente. El éxito de nuestro caminar con Jesús realmente depende de la manera en que nosotros le obedecemos. Y verdad, quizás usted se esté preguntando, obediencia, obediencia, ¿qué es obediencia? Bueno, manera fácil de definir la obediencia es cuando entregamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de otra persona. O sea, que nosotros intercambiamos lo que nosotros anhelamos hacer para hacer lo que Dios nos pide que hagamos para tener una vida santa. Amén. ¿Y qué es santidad? Bueno, santidad simplemente significa separación. Estas 3 maneras en que el creyente camina en la fe las he categorizado en resultado positivo, resultado incierto y resultado negativo. ¿Por qué estas categorías? Bueno, nosotros cuando decidimos caminar y hacer la voluntad de Dios muchas veces recibimos palabras a través de otros ministros, otras personas, ¿verdad? Dentro de la comunidad de la fe. A veces sentimos que Dios está hablando a nuestras vidas a través de la palabra. Incluso a veces tenemos un sentimiento en nuestro corazón que entendemos que no nace solamente de nosotros, sino que está puesto en nuestro corazón ese deseo por Dios. Y cuando estas cosas llegan a nuestra vida, nosotros usualmente o pedimos confirmación porque queremos estar seguros de que Dios va a estar con nosotros, que todo va a salir bien. Otros, ¿verdad? Cuando sentimos esto y Dios habla en nuestras vidas, simplemente creemos y nos lanzamos creyendo fielmente en lo que la palabra nos enseña en José capítulo 1, versículo 9, que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos, y salimos y nos lanzamos sin saber exactamente qué es lo que nos va a esperar. Simplemente confiamos y salimos. Ese es el resultado incierto. Y luego tenemos el resultado negativo. Y este es verdad que nosotros sabemos que Dios nos está llamando a hacer algo que quizás no va a tener el resultado que nosotros esperamos tener. Quizás las cosas no van a ser fáciles, pero aún así, por obediencia, decidimos caminar en fe y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso, verdad, es que hay 3 maneras en que el creyente camina en la fe, porque son 3 retos distintos que nosotros enfrentamos, en los cuales tenemos que decidir si vamos a seguir a Cristo o vamos a quitarnos del camino. El primero que quisiera compartir con ustedes en este día es el resultado positivo. Si vamos a Jueces capítulo 6, versículo 36 al 37, nos encontramos con Gedeón. Gedeón fue un hombre que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo que lo había escogido para liberar al pueblo de Israel. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba teniendo conflicto con otra nación y Dios le dijo a Gedeón que él lo iba a usar para darle la victoria al pueblo. Pero Gedeón tuvo miedo. Gedeón quería tener una certeza de que el resultado iba a ser positivo. Así que dice la palabra, ¿verdad?, que Gedeón le pide a Dios que se lo confirme. Y la palabra lee: si verdaderamente vas a servirte de mí para salvar a Israel, como has dicho, lo comprobaré tendiendo un vellón sobre la era. Si el rocío empapa solamente el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, sabré que te servirás de mí para salvar a Israel, como me has prometido. Aquí vemos cómo Gedeón viene a donde Dios y le dice: mira, yo necesito que tú confirmes la palabra que me diste. Yo sé que tú me hablaste. Y Dios, ¿verdad?, no se ofendió por eso. Dios fue y le confirmó a Gedeón. Y no solamente eso, Gedeón pidió varias veces confirmación y Dios le confirmó, porque Dios entendía que Gedeón estaba en una etapa de su vida donde necesitaba confirmación para poder caminar. Y vemos en las iglesias de hoy que Gedeón todavía existe, ¿verdad? Hay hermanos gedeones que siempre necesitan confirmación para poder hacer la voluntad de Dios. Ellos necesitan saber que Dios, que todo va a salir bien, que Dios va a estar con ellos en todo momento y que Dios le confirme que las cosas van a resultar bien. Por eso, ¿verdad?, el resultado positivo. Necesitan que el resultado sea positivo para ellos poder caminar en obediencia a esa palabra que el Señor ha declarado para sus vidas. Luego tenemos, ¿verdad?, el resultado incierto. Hay veces que Dios habla a nuestras vidas y no tiene que hacer nada más que
hablarnos a través de su palabra o que otro ministro venga y nos dé una palabra y nosotros la recibimos en nuestro corazón y tenemos la certeza de que es de parte de Dios, oramos y decimos, bueno Señor, yo voy a caminar, yo sé que tú vas a estar conmigo, no voy a temer, yo simplemente voy a hacer lo que tú me estás diciendo porque yo sé que no importa lo que me espere allá, tú vas a tener todo bajo control. Tú me darás la salida que yo necesite, la provisión que yo necesite y todo va a salir bien. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 5. No sé, ¿verdad? Si algunos de ustedes han escuchado la historia de Abraham, pero a Abraham Dios le prometió un hijo y Isaac era el hijo que Dios le había prometido a Abraham con su esposa Sara. Pero llega un momento, ¿verdad?, en que Dios le pide a Abraham que tome a su hijo y lo ofrezca como ofrenda a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Dios le pidió a Abraham que sacrificara el hijo de la promesa que él le había dado, ¿verdad? Y antes de que usted se espante, porque, ¿verdad?, es una historia donde se está pidiendo un sacrificio humano, debemos entender que lo que Dios estaba tratando de hacer era probar la obediencia de Abraham. Quería saber hasta dónde Abraham iba a llegar por Dios, porque ahí estamos viendo un hombre que iba a intercambiar una promesa por obediencia. Y muchas veces nosotros no queremos soltar lo que tenemos en nuestras manos, que Dios nos ha dicho, que Dios nos ha prometido, tal vez sea un ministerio, tal vez sea, ¿verdad?, un trabajo o finanzas, y tú dices, wow, es que Dios me ha prosperado, Dios me ha dicho que voy a estar aquí, esto me lo dio Dios, no lo puedo soltar, Dios no me lo va a pedir, tú sabes, ¿cómo yo voy a sacrificar algo que Dios me ha dado si Él fue el que me lo dio? Y Abraham, ¿verdad?, es un buen ejemplo de cómo él decide obedecer a Dios sobre todas las cosas. Dice Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Algo que tenemos que entender de la historia de Abraham es que cuando Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac, él no cuestionó a Dios. Él simplemente se levantó al día siguiente y fue a hacer lo que Dios le había pedido. Y que este pasaje, ¿verdad?, es bien importante porque podemos ver la fe de Abraham moverse en su confianza en Dios. Vemos, ¿verdad?, como él cree en Dios de tal manera que él le dice a los siervos que iban con él, a sus sirvientes, espérenme aquí, que yo y el muchacho vamos a ir, pero vamos a regresar. So, Abraham tenía fe de que en el camino Dios iba a suplir un cordero para el sacrificio. Él confiaba en que Dios le iba a suplir la necesidad que tenía para sacrificio. Él sabía que Dios lo había llamado y Dios le había dado unas instrucciones y que mientras él obedeciera y él siguiera la instrucción de Dios, Dios iba a proveer. Por eso vemos, ¿verdad?, en la historia de Abraham que él no tiene que sacrificar a su hijo. A él obedecer a Dios, Dios le suple un cordero y él y el hijo sacrifican el cordero y los dos regresan así como él declaró a sus siervos en fe. Él le dijo, espérenme que yo voy a volver y mi hijo va a regresar conmigo. Aún sabiendo, ¿verdad?, que Dios le había dicho, mira, ve y sacrifícame al niño. Dice que él llegó hasta el punto de amarrar al niño y ponerlo en el altar. Y ahí Dios, ¿verdad?, le habló y le dijo, no tienes que hacerlo. He visto tu obediencia y te voy a bendecir aún mayor por obedecerme. Así que, ¿verdad?, podemos ver en la historia de Abraham que la obediencia de Abraham a lo que el Señor le había dicho resultó en que Dios le proveyera y lo bendiciera aún mayor en su promesa. Y hay creyentes, ¿verdad? Hay personas dentro de la iglesia que somos así. Decimos, Dios me habló, voy a salir, lo voy a hacer. Yo sé que Dios va a estar conmigo, yo sé que Él va a proveer y no tengo que temer. Él va a estar conmigo en todo momento y si Él habló, no importa dónde yo vaya, Él estará ahí. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros busquemos a Dios y Él sea lo primero en nuestras vidas, estemos caminando bajo obediencia, Dios siempre va a estar con nosotros sin importar a dónde vayamos. Y el camino número 3, ¿verdad?, es el camino de resultado negativo.
Y esto es algo que podemos ver en Hechos capítulo 14, versículo 19 al 20. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Sabe, Pablo es un personaje en verdad que a mí me impresiona mucho. Y Pablo es un gran ejemplo de lo que es caminar en fe y en obediencia a Dios, aun cuando sabemos que el resultado de nuestro caminar es negativo y que no vamos a recibir en el mundo, aquí en la tierra, por lo menos ninguna recompensa positiva. Pablo, en esta historia, ¿verdad?, fue apedreado después de haber hablado acerca de Jesús. Muchos judíos estaban molestos con Pablo y querían deshacerse de él, así que convencieron a otros, salieron, lo arrastraron afuera de la ciudad después de que él predicó y lo apedrearon. Cuando pensaron que estaba muerto, o sea que les tuvieron que dar una gran paliza a piedrazo al pobre Pablo para que pensaran que él estaba muerto. Lo dejaron tirado y cuando vinieron los otros discípulos, ¿verdad?, a ver a Pablo, él se levantó, pero no dice que se escondió, no dice que se fue y se apartó del lugar. Dicen que así mismo él entró a la ciudad y al día siguiente se levantó y salió con Bernabé a continuar evangelizando. Y eso es algo súper impactante, porque no todas las personas tenemos la madurez espiritual, ¿verdad?, de poder decir, sabe Dios, tú me estás llamando y me estás enviando a lugares donde yo sé que mi vida va a correr peligro, donde no voy a estar cómodo, donde la gente se va a levantar contra mí. Yo sé, ¿verdad?, que si te sigo a ti voy a tener miles de problemas, me van a perseguir, pero como quiera lo voy a hacer. Son muy pocas las personas que hacen eso. Muchos de nosotros, ¿verdad?, seguimos a Jesús y creemos en Él y vamos a la iglesia y hacemos un montón de cosas, pero porque vivimos en un lugar donde no estamos siendo perseguidos, donde no estamos siendo amenazados con muerte, donde tenemos bastantes comodidades. Sin embargo, ¿verdad?, hay muchos misioneros que van a lugares bien peligrosos como China, Afganistán, lugares, ¿verdad?, de, de peligro, de alto riesgo para sus vidas, que si saben que son misioneros, aún en el mismo Cuba, hay personas que van ahí, ¿verdad? Aun cuando la religión y el cristianismo son ilegales, van ahí y se las buscan y se las ingenian de una manera para predicar el evangelio y expandir el reino de Dios. Y no les importa. Para ellos, ¿verdad?, el morir es ganancia, el poner su vida en la línea es lo más grande que pueden hacer, el acto de obediencia mayor, de amor por Dios, y ellos van y hacen lo que tengan que hacer para ganar un alma más. Y son de admirar porque son personas que están caminando, aún sabiendo que el resultado de lo que están haciendo va a terminar en muerte. En estos días, ¿verdad?, he visto muchas noticias que han salido, no tanto en la televisor porque no las han pasado mucho, pero en algunos otros canales donde muchos cristianos han sido perseguidos, que han sido degollados, quemados. Miles de cosas están pasando alrededor del mundo ahora mismo, a nuestros hermanos, ¿verdad?, de la fe, en donde muchos de ellos han perdido la vida. Y saber, ¿verdad?, que aún así hay un remanente del Señor que se levanta y continúa yendo a esos lugares y continúa saliendo a hablar la palabra, es algo del que admirar. Y por eso, ¿verdad?, utilizo a Pablo para este ejemplo, porque Pablo fue uno de esos hombres, así como los otros discípulos, que decidieron caminar sabiendo que iban a terminar en muerte, sabiendo que iban a terminar encarcelados. Nada los detuvo de cumplir con lo que Dios les estaba mandando a hacer. Hay tres maneras en que el creyente camina en la fe, y a todos nosotros nos toca uno de estos caminos, ¿verdad? Cómo nosotros caminamos, cómo nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios depende de nosotros. Quizás hoy no te toca, ¿verdad?, decidir tomar el camino del resultado negativo. Quizás Dios no te está llamando a eso. Dios nos llama a cada uno, ¿verdad?, conforme a su voluntad y conforme
para lo que Él nos ha diseñado. Y no todos vamos a tener que pasar por eso. Pero aún así, ¿verdad? El resultado no siempre va a ser positivo. Nosotros tenemos que entender que van a haber momentos donde Dios va a hablar a tu vida y te va a dar una confirmación de éxito y te va a confirmar claramente qué es lo que Él quiere que tú hagas y cómo quizás te va a dar una victoria. Como van a haber momentos en que Dios te va a llamar y va a ser algo incierto. Él solamente quiere que tú tomes el paso, que tengas fe, que confíes en Él y camines y que creas que Él te va a proveer en el camino. Mientras tú vayas, Él te revelará lo que Él va a hacer. No siempre Dios te va a hablar claramente con un sí o con un no. Sigue tú caminando y creyendo que en el caminar Él te va a revelar cuáles son sus planes. Pero aún más que eso, tenemos que aprender como creyentes a aceptar y reconocer que va a llegar un momento en donde nuestro caminar con Jesús no va a ser algo positivo. Ya quizás no van a haber más resultados positivos o inciertos. Ahora nos vamos a encontrar con momentos donde vamos a tener que elegir y seguir caminando aún sabiendo que quizás nuestra vida va a correr peligro. Y estaremos nosotros dispuestos a sacrificar nuestras vidas por Dios. Realmente, ¿verdad? Quisiera que en el episodio de hoy nosotros meditáramos mucho en esto, en el resultado negativo. ¿Cuánto nosotros amaríamos a Dios? ¿Cuánto le obedeceríamos? ¿Cuánto le creeríamos? ¿Cuán lejos estaríamos dispuestos a llegar si supiéramos que nuestra vida corre peligro? Porque llegará un momento en que puede ser que esa sea nuestra realidad. Hoy en día, ¿verdad? Vivimos bastante cómodos todavía, pero vemos que a nuestro alrededor el mundo cada día se pone más enemistoso con aquellos que confesamos la fe. Muchas personas, ¿verdad? Se ponen en contra de aquellos que creemos en Jesucristo. Vemos, ¿verdad? Que realmente la cosa para el cristiano cada vez se pone más difícil. Hay muchas personas que han sufrido cárcel en países cercanos a donde vivimos. La libertad ya no es tan libre y debemos reconocer que cada vez esa guerra está llegando más cerca de nuestras fronteras. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a tomar los tres caminos de obediencia, caminar bajo los tres caminos de la fe y seguir firmes en Dios, reconociendo que Él es nuestra fortaleza, ponernos firmes en nuestra roca que es Jesucristo y en la palabra de Dios que Él nos deja. Y no tenga miedo de entregar su voluntad para hacer lo que Dios nos pide, porque ahí es cuando nosotros adquirimos la mayor recompensa. Gracias por entonar en este día, que el Señor te bendiga y hasta la próxima.